Hey guys, el tema es past perfect versus past simple. Entonces, vamos a empezar con el past perfect, que en sí es el principal de este tema, de este nivel. Y antes de empezar con la parte teórica sobre el past perfect, vamos a recordar lo mínimo que debemos de saber acerca de los verbos. Entonces, en el caso de los irregular verbs, number one. We use the past participle column for the past perfect. En las tablas de verbos tenemos casi siempre los verbos en present, los verbos en past y los que vamos a estar utilizando son los que digan participle. ¿Ok? Eh, este es un ejemplo. Tenemos una tablita y los que vamos a estar utilizando son estos de aquí. ¿Ok? Es decir, que si yo quiero utilizar el verbo break, lo estaría utilizando en el past perfect en su forma participia como broken. O si quiero utilizar el verbo bring en el past perfect, puedo utilizar el- la forma participia que sería brought. Eh, Aquí hay un ejemplo de la estructura que se utiliza en el past perfect. Necesitamos nuestro pronoun, necesitamos el have, ese no va a cambiar absolutamente para nada en el past perfect, un verbo en participio y un complemento. Se vería así. I had broken my phone. I had brought this. ¿Ok? So, en el caso de los regular verbs, the irregular verbs vary their form, but regular verbs end in ed. Entonces, los verbos irregulares, como pueden ver en sus formas pasadas y participias, varían, por eso se llaman irregulares, pero en el caso de los verbos regulares, van a finalizar con id. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Open sería opened, en participio opened. Want también es regular, en pasado wanted, en participle wanted. ¿Ok? Los regulares tienen eso en común. Entonces, para recordar más rápido lo que debemos de saber del tema del past perfect, aquí lo tengo. Prior e imaginative. Es lo mínimo que debemos de saber. Yo diría que lo más importante sobre el tema del past perfect. Ok, vamos a desglosarlo. We use the present perfect for an action completed in the past prior to some other past event. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un ejemplo. Yolene had worked in London for 5 years before she came back to Mexico. Vamos a estar utilizando el past perfect cuando queremos enfatizar una acción que pasó antes de otra acción en pasado. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. No entendí nada, necesito un ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos dos eventos. Jolene had worked in London for 5 years. Jolene trabajó en Londres por 5 años. Segundo evento, she came back to Mexico. Se regresó a México. ¿Cómo podemos saber lo que pasó primero? Ahí es donde entra el past perfect. En donde nosotros pongamos y tengamos la estructura del past perfect, nos está dando la información que, si bien ambos eventos pasaron en el pasado, nos están explicando, nos están ayudando a entenderles con el past perfect para saber lo que pasó primero. Entonces, Jolene had worked in London for 5 years. Ahí tenemos el past perfect. Y she came back to Mexico. Ahí tenemos pasado simple. Entonces, ¿qué pasó primero? Jolene ya había trabajado por 5 años en Londres y ya después se regresó a México. Ambas acciones en el pasado, pero una nos está indicando por medio del past perfect lo que pasó primero. Otro ejemplo, I had studied French before I started English. Tenemos el past perfect en el primer evento. Primero ya había estudiado francés
y ya después comencé a estudiar inglés. ¿Qué más? We use the past perfect for the imaginative conditional in the subordinate clause referring to past time. Entonces, por ejemplo, if I had studied harder, I would have gotten a higher grade. El past perfect también es muy común utilizarlo en el imaginative conditional. Aquí lo tenemos en la cláusula subordinada. Y esto en teoría es para lo que se utiliza el past perfect en general. ¿Ok? En general. Otro ejemplo, if George hadn't drunk the poison, he wouldn't have died. Estamos igual utilizando el condicional imaginativo. Tips para el past perfect. Comúnmente los ejercicios que se hacen con el tema, que es past perfect versus past simple, nos piden hacer estos ejercicios de toda la vida de completar la oración, en donde nosotros debemos de decidir dónde debe de ir el past perfect y dónde debe de ir el past simple. ¿Ok? Y aquí hay unos tips. Hay estas palabras que son muy comunes en este tema, past perfect versus past simple, como lo son already, when y after. ¿Ok? Nos van a ayudar muchísimo a la hora de contestar nuestros ejercicios o simplemente irnos adecuando en irlas añadiendo cuando estemos hablando. Entonces, en el caso de already y when, aquí tenemos unos ejemplos. I had already finished my homework when you offered me your help. ¿Qué debemos de mencionar sobre el already? Bueno, su posición. Entonces, en este recuadro tenemos en sí la teoría que debemos de recordar de el already. The already is placed before the verb in participle. En varios lenguajes podemos posicionar las palabras en varias posiciones, no pasa nada, no afecta el significado, pero en inglés sí hay una tendencia en que cada palabra tiene su propia posición, que es lo más común, y en el caso de el already lo debemos de colocar antes del verbo en participio. Nuestro verbo en participio está aquí, es finished, verbo en participio. Por lo tanto, si quiero colocar un already, tendría que ser before the verb in past participle. ¿Ok? Otro ejemplo, I had already seen the movie when you started mentioning it. Tenemos nuestro verbo en participio, que es el verbo sí, en su forma participia, sin. Por lo tanto, si quiero ocupar el already, tendría que estar before the verb in past participle. ¿Ok? Ahora, vamos con la palabra when. When lo vamos a estar utilizando, yo diría que un 90% de las veces para introducir al evento en pasado simple. Por ejemplo, I had already had dinner when you arrived with tacos. Tenemos el when y es el introductorio al pasado simple. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono? Por la siguiente palabra que es after. ¿Ok? Si en un ejercicio de completa la oración no sabemos o no estamos tan seguros dónde colocar el past simple o dónde colocar el past perfect, esta palabra, el after, nos va a ayudar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. After she had eaten all the snacks for the party, she realized that she didn't leave anything for the rest of the guests. Entonces, mm, vamos a estar utilizando esta palabra cuando estemos utilizando el past perfect. Yo diría que un 95% de las veces en donde vean after, ahí, ahí es donde debemos estar colocando el past perfect. ¿Ok? Otro ejemplo, after we had driven for 3 hours, we remembered that we left the baby in Mexico. ¿Ok? Tenemos el after, por lo que esperamos una estructura de past perfect aquí al ladito. ¿Qué más? Vamos a ver en una línea del tiempo este, las tenses en pasado
y cómo y en dónde se sitúan de una manera gráfica. Entonces, tenemos aquí un círculo representando el presente, tenemos esta línea representando el pasado y vamos a estar hablando sobre mi noche del domingo, my Sunday night. ¿Ok? Tenemos la siguiente situación. I was arriving home from the park. I had already eaten some hot dogs, so I decided to watch TV the rest of the night. Estamos hablando de mi noche del domingo, en donde hice varias cosas. Y si se fijan, estamos utilizando el pasado, pero en diferentes tenses. ¿Ok? Tenemos el pasado simple, el pasado perfecto, el pasado continuo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el past perfect? Nos sirve para nosotros poder acomodar la información, ser mejor entendidos en lo que estamos contando y tenemos los siguientes eventos. I was arriving home from the park. I had already eaten some hot dogs y I decided to watch TV. ¿Ok? Ya teniendo el past perfect es de muchísima ayuda. Este es un ejemplo, pero en conversaciones cotidianas es una ayuda muy grande para nosotros poder posicionar lo que hicimos primero en el pasado. En este caso, en mi noche del domingo, primero, I had already eaten some hot dogs, porque aquí tenemos el past perfect. I was arriving home from the park y I decided to watch TV. Todas situaciones en pasado, simplemente estamos utilizando el past perfect para ser muy puntuales en lo que hicimos primero. Entonces, en cuestión estructural, el pasado perfecto no tiene nada de complicado, simplemente eh, vamos a verlo. I had worked for 5 years, negativo, I hadn't worked for 5 years. En una question ya sabemos que el had pasa a primera posición. Had I worked for 5 years? Y lo mínimo que podemos contestar, yes I had, no I hadn't. Y en el caso de las WH questions, where had I worked for 5 years? ¿Ok? Nada complicado, simplemente tener cuidado con la forma correcta de los verbos, porque recordemos, debemos de utilizarlos en su forma participio. Y aquí tenemos la estructura ya más simplificada, simplemente para tenerla en un solo lugar, de lo que debemos de respetar al momento de hacer nuestras affirmative, negative y question sentences. ¿Ok? Ahora, ya tengo un video hablando del past simple para verlo un poco más a fondo. Aquí simplemente para terminar el tema vamos a recordarlo sobre la mesa porque se nos complica mucho como hispanos. Affirmative sentences, I worked. Casi nadie nos equivocamos al momento de las affirmative sentences en el past simple. En las negative y en las questions sí tendemos a no hablar de manera correcta, entre comillas, porque tenemos algo que no tenemos en el español, el did, ¿ok? En el caso de las negative sentences, vamos a estar utilizando el did not o el didn't, que recordemos que ya absorbe, por así decirlo, el pasado. Por lo tanto, aunque estemos hablando en pasado, al verbo ya no tenemos que repetirle el pasado, ya fue absorbido por el didn't. Por eso aquí está, normal. Bueno, sin la terminación ed. I didn't work. ¿Ok? Las questions. Las questions, recordemos que si en verdad es una question, sí o sí deben empezar con did, por regla general. ¿Ok? El did, y de igual forma, ya absorbe el pasado, por lo tanto no se debe de repetir tampoco en el verbo. ¿Ok? Lo mínimo que podemos responder, yes I did, no I didn't. Las WH questions, where did I work? ¿Ok? Entonces, espero que este video les haya servido de ayuda para recordar así como que de manera rápida y puntual lo que debemos de recordar de el past perfect y su uso para tenerlo en contraste con el past simple o con el past continuous. ¿Ok? Pueden buscar otros videos para resolver algunos ejercicios sobre este tema.